Profesora, Sí, vamos a decir que cuando Colón llega acá a América, ve como, vamos a decir, ve a América como un paraíso terrenal, también, sí, siguiendo vamos a el hablar mito de... de las Amazonas, del Dorado, Sí, como que ellos ven algo similar al Edén, siguiendo la claro, lectura ¿cómo que se Fernando, llaman? Fernando Carmona. Sí, 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 exactamente. Y hay algo que quiero que me saque la duda. sí, En a las ver, crónicas, sí, como usted hablaba, ¿no? Que Cortés fue influido, se basó en sí, los libros de caballería, ¿no? sí, En las crónicas, siguiendo esa lectura, no sé si entendí mal, como que al principio dan esa imagen de caballero sobre Hernán, como la perfección, que él iba por un buen camino, así como que sus sí, ideales, pero como que en la segunda parte, cuando ya se toma otra mirada de Cortés, sí, puede ser, y se ven sus sí, fallas, sus carencias, que no es sí, tan perfecto como se lo muestra en una primera etapa, sino que es un hombre, vamos a decir, común, que tiene sus errores, que son mm. más las fallas y los miedos que él tiene, que ese caballero perfecto que en un principio se lo muestra es así, ¿o Sí. no? Lo que plantea Fernando Carmona es que hay dos etapas en este héroe que es Hernán Cortés. Por un lado, una etapa como ascendente y su momento culminante de gloria, y luego la decadencia del héroe. Es muy interesante eso porque ocurre en todas las tradiciones de tipo heroico romántico. ¿Por qué? Porque supuestamente peca de soberbia. Es decir, si nosotros miramos la Ilíada, los héroes de Homero terminan mal, porque pecan de ibris, el exceso, la soberbia. Y hay algo de fondo en ese sentido, porque según Fernando Carmona, para tomar lo que estás diciendo, hay un valor característico del conquistador y del caballero andante, le llama el ardimiento, o sea, la capacidad para elaborar ardides, que son estrategias engañosas. Ahí ya no está usando, digamos, sus virtudes, ni su valor, ni su coraje, sino su habilidad. Ahora, para hacer un paréntesis en lo que dice Fernando Carmona, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en la Ilíada, en Odiseo. Hay un personaje que es el que da la idea de elaborar el caballo de Troya. Bueno, pasamos 9 años combatiendo contra los troyanos y los troyanos son excelentes guerreros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, un ardid. Ese ardid es, vamos a fabricar el caballo de Troya, decimos que fue un regalo de Poseidón, lo colocamos a orilla del mar y luego lo llenamos con guerreros. Y bueno, los troyanos se encuentran con eso, piensan que verdaderamente es un regalo de Poseidón, el dios del mar, porque lo encuentran a la orilla, lo lleva, a pesar de que hay sacerdotes que les previenen de que no, tienen que hacer eso, bueno, no importa, lo hacen igual, ahí están desobedeciendo lo que sería el criterio de alguien que conoce el futuro, que tiene vínculo con lo sagrado, o sea, ellos también pecan de soberbia, llevan el caballo de Troya al interior de la ciudad y por la noche los guerreros aqueos simplemente salen del caballo de Troya y toman la ciudad de Troya y bueno, ya sabemos lo que pasó. Y eso es una argucia, un ardid, una estrategia de Odiseo, donde toma un camino que aparentemente no es tan heroico, pero sin embargo sí está presente en la figura de los héroes. Los héroes son al mismo tiempo gente que está guiada por ideales platónicos y virtudes y cuenta con el apoyo de los dioses también. Es decir, los conquistadores cristianos ven a Santiago que se les aparece, lo mismo que los héroes griegos ven a los dioses que se les aparecen también, porque hay una influencia de lo sobrenatural y de lo ideal, y al mismo tiempo está lo humano terrenal. Y tienen dos caras. Tienen una cara perfectamente visible en la Odisea de exceso y de soberbia, y hay una faceta sangrienta del héroe. El héroe es sangriento.
Así como el héroe es capaz de realizar empresas que superan las capacidades de cualquier ser humano, el héroe es sangriento. El héroe tiene su momento de gloria y el héroe tiene su momento trágico, donde desciende a los abismos, donde le tienen compasión. Si nosotros vemos cómo sigue la historia, según Homero, que la Ilíada sigue en la Odisea, vamos a ver que terminan mal Agamenón, su familia, de manera totalmente trágica, ¿no? Bueno, y pasa algo similar con Hernán Cortés. ¿Tiene que ver esto con la realidad? Es parte de la realidad lo que le pasa a Hernán Cortés, y es parte del mundo de Bernal Díaz del Castillo. En el mundo de Bernal Díaz del Castillo, donde las cosas son heroicas, es muy probable que el héroe tenga ese desenlace. Pero también tenemos que pensar que un líder, desde el punto de vista de la realidad, un líder se gasta en su capacidad bueno, de liderar a los otros, y hay una etapa donde empiezan a aparecer las desobediencias, las rivalidades, los capitanes menores que se sublevan y que quieren ellos ser líderes, las envidias, los rencores, y que todo eso va destruyendo la figura del héroe. Así que la ambigüedad, esa ambigüedad es muy importante. Sí, a mí me pareció muy interesante como lo plantea este autor y llevado a la vida de Hernán Cortés. Sí. Lo explica bien acá. Sí, porque la figura de Hernán Cortés es como que está armada aparece como armada con relatos de otros héroes, pero la manera como él construyó su personalidad y en la manera como él fue visto. Por ejemplo, Claro. toma en esos ardides, Fernando Carmona destaca uno, que está bien claro en Bernal Díaz del Castillo, que es, por ejemplo, cuando le quita a un caballo, después de haber entusiasmado al caballo con la yegua, le quita el caballo a la yegua, el caballo se pone a relinchar, pero eso hace que sea en determinado momento, y entonces los caciques piensan que es el dios que está manifestándose, además tira un cañonazo al mismo tiempo, y entonces le dice, bueno, ¿vieron cuál es la opinión de este dios, de este Sí, leí monstruo? esa parte. Ahí está. Lo que caracteriza también al caballero es como usted decía, es la manera de lograr las cosas, esa característica, esa audacia que él tiene de llevar a cabo su plan, no tanto lo que consigue, menciona Fernando Carmona, sino la manera en que lo hace. Y esa manera es bastante estratégica de lograr. Sí, la manera en que lo hace es ese talento para hacer cosas que los demás no harían por temor o por falta de capacidad y de habilidad. Tiene esa capacidad de asombrar a los demás. Es decir, en momentos en los cuales se cuenta con pocos recursos o el enemigo tiene una gran ventaja, como puede ser, por ejemplo, la noche triste, que es el momento que parece que los españoles van a ser totalmente destruidos en Tenochtitlan. Y es capaz de revertir la situación. Si no, los libros que suelen decir, bueno, fueron, conquistaron, fue todo facilísimo. No, vamos a mirar la realidad de lo que dicen las fuentes, de lo que dicen las crónicas. Es algo... Sí, porque yo estaba leyendo otro libro simultáneo a este, no me acuerdo el autor, Benazar, puede ser, Sí, algo así. sí, puede ser, sí. Y como que él nos muestra una cara, ¿no? Sí. De la historia. Y ahora comparando con las crónicas, y yo también estaba leyendo un ensayo de de Sasma, puede ser, de Sas. Sí. Y ahí nos muestra otra cara también de la historia, de cómo fue la conquista, que no en todas las partes fue de la misma manera. Suponete acá en el Río de la Plata fue de otra manera como llegaron los conquistadores. Vamos a decir, no fueron conquistadores, sino fueron náufragos, fueron deportados, y en vez de ellos venir a conquistar, los indios fueron que los ayudaron y le dieron una mano. Este autor decía, los españoles antes de ser españoles tuvieron que ser indios. Porque Sí. ellos primero estuvieron, pero esto se da en esta parte del Río de la Plata, ¿no? No allá en Perú ni en México, que se da de otra manera. Sí, pero en general hay muchos elementos en común.
La Claro, búsqueda de alianzas con los indígenas es fundamental. No hubieran podido hacer pie sin alianza con los indígenas. El mundo indígena era, desde el punto de vista demográfico, la mayoría de la población. Y lo que tenemos con los sí, españoles es un puñado de gente que por distintas características, es decir, porque difunden técnicas o revierten hegemonías políticas y produce un impacto tan grande que afecta al mundo indígena, pero de una manera que el mundo indígena en el sentido de, propio de América, se siente transformado en su beneficio. Entonces, los pueblos de Mesoamérica apoyan a Hernán Cortés contra los aztecas, y eso es muy comparable a lo que hacen los carios cuando apoyan a Garay en la fundación de la ciudad de Asunción. Y la primera fortaleza que se funda en América, que es en la isla de la Española, lo que es Haití, en 1492, en diciembre de 1492, eso se debe a un pacto entre Cristóbal Colón y Guacanagaris, que es el cacique del cacicazgo de Marién, que apoya la fundación del Fuerte Navidad. Y si no lo hubiera apoyado, no lo hubieran podido fundar. Sabemos que después eso terminó mal, porque cuando llega Colón está destruido. Pero es muy probable que ni siquiera lo hubiesen podido erigir sin apoyo de Guacanagari. No se sabe qué pasó, si fue que invadieron los caribes, hubo un conflicto, el mismo Guacanagari lo destruyó, porque todas esas fundaciones son muy provisorias, es muy difícil todo eso, pero es con alianza de los indígenas. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 1534, no resiste, porque los querandíes se oponen a la fundación de Buenos Aires, sitian a Buenos Aires y liquidan por hambre a los primeros pobladores. Del lado de la banda oriental, a su vez, no se pudo fundar nada, porque los charrúas no solamente que estaban dispuestos a sitiarlo por hambre, sino que además ni siquiera les permiten poner pie. Entonces, las ciudades españolas se fundan en lugares donde se consigue la alianza con los indígenas. Si eso no hubiera existido, hubiera resultado muy difícil todo. Entonces, por eso lo de indohispanidad. O sea, lo de indohispanidad es porque aparecen elementos que permiten el contacto, la síntesis, y empezar a conformar una unidad a nivel de comunidad humana, ¿no? Es en América, hay diferencias, como decís tú, pero hay un elemento en común que es ese. En ninguna parte de América que se habla español, alguien pasó con una aplanadora porque no había, más allá de que España era posiblemente el reino más desarrollado en ese momento de Europa, pues no había la posibilidad de hacer eso. O sea, América era un hemisferio, no solamente más que un continente, es un hemisferio, con 40 millones de kilómetros cuadrados, con una población en ese momento que no se sabe, pero que pudo oscilar entre los 10 y los 20 millones de habitantes. España tenía 5 millones, es decir, había ya estaban a 14.000 kilómetros de distancia. Es decir, ya de por sí poner pie en eso, había que no saber lo que se estaba haciendo, había que tener una gran temeridad para hacerlo. Si además iban a poner a la población indígena en contra, la temeridad hubiera sido todavía mucho mayor. Entonces sí, hay ahí elementos en común. Después tenemos que ver también cómo los indígenas ven a Hernán Cortés, al que le destacan virtudes, es decir, su capacidad también para dirigir a liderazgo, ingenio, aunque finalmente la solución de cómo tomar Tenochtitlan parece que la dan los caciques indígenas rivales de Tenochtitlan. No sé, Carlos, el otro compañero no se habrá podido conectar, ya estamos, lo que pasa es que pasando el horario, pero no importa, había interés. Sí, sin querer abusar
demasiado de su generosidad. Yo tenía una pregunta al hilo de lo de las Amazonas, porque todo esto para mí está siendo un descubrimiento, de alguna forma, aunque la referencia del Amazonas la tenemos delante, porque hay una referencia geográfica fundamental, pero yo no era consciente de hasta qué punto era un ingrediente recurrente en la conquista de América. Y lo que ha dicho antes de la búsqueda de alianzas es muy llamativo. Y también estaba pensando, quería saber su opinión sobre si podría haber otros ingredientes, porque esta parte es la parte de la ensoñación, por así decir, ¿no? Antes del desengaño. Es decir, el momento en el que estaba más activa digamos que el flujo de ida y venida entre la realidad y el mundo de la novela caballeresca. Y ya en la antigüedad había una historia que circulaba, que era el encuentro entre Alejandro y las Amazonas. Y por un lado, Alejandro era un referente en cuanto a los confines del mundo se refiere. O sea, Alejandro está constantemente llegando a los confines, allá donde va. Sí. Entonces, geográficamente tiene sentido que ellos sintieran que estaban constantemente en los confines, una y otra vez en los confines. Pero claro, a mí me llama la atención porque por un lado en la novela, en el Amadís de Gaula, que para mi vergüenza es la primera novela de caballería que leo, la humildad es un valor muy importante. Entonces, yo no sé si esto sería compatible con un pequeño punto de soberbia o egocentrismo en el intento de convertirse en un Alejandro. O sea, aquel que entrase en contacto con las Amazonas también se erige en un Alejandro que a su vez podría engendrar una nueva comunidad humana que era un poco lo que contenía el encuentro mitológico entre Alejandro y las Amazonas, ¿no? Que la reina de las Amazonas y Alejandro pudiesen engendrar un heredero que combinase las mayores virtudes de uno y otro. Y yo no sé si hay alguna referencia a esto o es descabellado pensarlo. No, no es descabellado pensarlo porque es la mentalidad de la época. Es decir, Hernán Cortés, ¿cómo se siente? Como un Alejandro. Y toma sus estrategias de Alejandro, es el manual. Y ve a México, lo que es el actual territorio de México, Mesoamérica, como Persia. Entonces, si los generales de Alejandro Magno se casaron con princesas persas, y entonces él estimula a los capitanes a casarse con las señoras de la alta nobleza azteca o indígena en general. La idea es sí engendrar un mundo intermedio, y que están en las Indias, y como Alejandro están en las Indias, y esas Indias son un límite del mundo. Y cuando decimos las Indias, para ellos no era la India actual, no es que hay una confusión con la India y por eso los habitantes de América llamó indios, no, es lo que Colón llamaba la India extragangética. Era más allá del río Ganges, no se sabía que había. Si Alejandro había llegado hasta el río Indo, que era un límite del imperio persa con la India. Después se conocía, que además hay luego influencias greco-indias, se conocían los reinos del norte de la India, un poco durante la Edad Media de la India, pero más allá del Ganges, que había la India extrangética. Eso es asociado con América. Y en las Sargas de Esplandián, que es como un capítulo, un libro que agrega García Ordóñez de Montalvo al Amadís de Gaula, hay un pasaje que lo reproduce Fernando Carmona, que es este material que estamos comentando con interpolaciones y comentarios que hacemos, que es interesante leerlo, porque es increíble lo que dice. Esto es, entonces, principio del siglo XVI, García Ordóñez de Montalvo, el mismo autor del Amadís de Gaula, y lo escribe como continuación del Amadís de Gaula. Entre otras cosas, cuenta entonces una historia donde, por ejemplo, Saavedra
que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal. O sea, observen ustedes que acá está el mundo de Colón y el mundo de Cortés. Están las Indias, está California, está el paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese. Ahí están las amazonas, pero son unas amazonas negras, porque resulta que las amazonas eran aliadas de los etíopes, así que capaz que eran negras. Eso a su vez se mezcla que en el Caribe, los caribes eran un pueblo de tez más oscura que los taínos, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Ya ahí directamente dijo las amazonas. Estas eran de valiente cuerpo y esforzados y ardientes corazones. O sea, ¿por qué se iban a aliar con las amazonas? Porque las amazonas, que eran mujeres tímidas, no. Tenían una fama de guerreras impresionante, manejando el arco, la flecha, su valor que superaba el de un guerrero varón. La ínsula en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba. O sea, la isla ya de por sí era hostil. Sus armas eran todas de oro. Acá otra cosa interesante, ¿no? Después Colón en las Antillas que busca el oro. Y también las guarniciones de las bestias fieras, en que después de haber amansado cabalgaban, que en toda la isla no había otro metal alguno que el oro. Y acá podemos tener una explicación de por qué Colón, cuando llega a las Antillas, pregunta, ¿dónde hay oro? No es solamente que quiere financiarse, que capaz que está cerca de las Amazonas. Entonces, todo se mezcla. Esto está en el Amadís de Gaula. Ahora, sí, a ver. No quería interrumpir, solamente porque ya me extrañó cuando lo leí la primera vez y ahora que lo saca a colación, cuando dice a la diestra de las Indias, entonces la referencia geográfica es la que usted está diciendo. Es decir, no está mirando a Occidente, sino que está mirando más allá de las Indias. Quiero decir, cuando habla de a la diestra de las Indias, ¿desde dónde está mirando? ¿Y hacia dónde está dirigiendo la mirada? Porque California está sí, a la izquierda. Claro, es el extremo oriente. Eso es. Que también es el extremo occidente. Pero él está pensando en el extremo oriente, cuando dice a la diestra de las Indias. Cuando dice las Indias conocidas. Claro, cuando dice a la diestra de las Indias, eso es el extremo oriente. ¿Pero qué es el extremo oriente? Extremo, no oriente ni lejano, extremo oriente, es América. Sí, claro. Que también es el extremo occidente. Y esta California fue representada en los mapas antiguos, ustedes pongan hacia ver, estudienlo, como una isla, que muchas veces estaba donde está Japón. Identificaban California con Japón. Eso aparece en mapa del siglo XVI. La separaban del continente, la unían con el continente. Ahora, ¿qué se cuentan las sargas de Esplandián que podía interesar a esta continuación del Amadís de Gaula? Hay un episodio en las sargas de Esplandián, entonces, que es el episodio con las Amazonas, como podía no faltar en esta historia. Esplandián, que es un héroe, Esplandián tiene un episodio con las Amazonas. O sea, y después los conquistadores tienen un episodio con las Amazonas. Entonces, los libros de caballería y la historia van una relacionada con la otra. Con la reina Calafia. La reina Calafia es reina de las Amazonas y vive en California, en la isla de California. Y entonces Esplandián va a hacer una alianza con la reina Calafia de las Amazonas para reconquistar Constantinopla. O sea, lo que está en esta continuación del Amadís de Gaula es lo que estaban haciendo al mismo tiempo en América. Y prácticamente esta continuación del Amadís de Gaula, que se escribe al mismo tiempo que ya empiezan a llegar noticias de América a través de Colón y los primeros exploradores de las Antillas, de América del Sur,
navegantes andaluces, que los reyes católicos les dieron autorización para navegar, para contrarrestar un poco la influencia de Colón. Cuando empiezan a aparecer referencias de América, entonces todo se mezcla en la novela, y a su vez la novela es inspiración para lo que hacen los viajeros. Pero una cosa interesante es que la palabra Guanyin, en el África negra bantú, con la cual también vamos a hacer la conexión, quiere decir oro. Y es el cetro de mando. Hay alguna teoría que no arranca en esta época, sino que es del siglo XVI, ya la desarrolla Fray Gregorio García, de que pueblos del África negra pudieron haber llegado a América, concretamente a las Antillas, y que por eso hay una coincidencia de que Guanyin quiere decir oro. Y en el mito taíno que recoge Ramón Pané, Guanyin es un pájaro dorado y multicolor. Y ahí es donde ya perdemos el hilo, pero es la manera de reconstruir la mentalidad de la época. En la mentalidad de la época todo se relaciona con todo, y entre más conexiones yo haga, más sentido tienen las cosas. Para nosotros no, pero eso no es lo que importa, porque lo que importa es poder acceder a ese mundo. Sí. No, lo otro que quería, esto más que una pregunta era una petición, porque es muy difícil, sin saber muy bien por dónde empezar, sumergirse en la lectura de estos textos. Entonces, yo no sé si no hoy, si en algún momento podría enviarnos una lista de recomendaciones más allá del Amadís de Gaula para poder leer libros de caballería. Y a su vez he estado buscando para intentar leer las Sergas de Esplandián, y no he conseguido dar con ellas disponibles en internet. No sé si, Bueno, si usted sabe cómo pueda encontrarlas. Y de hecho las continuaciones, a ser posible, de la Amadís. Sí. Bueno, entonces hacemos eso, mandamos un material complementario. Material complementario, por un lado, de las fuentes, o sea, los textos para leer, y material complementario acerca de, ¿qué otra cosa me decías tú? ¿O las fuentes? Bueno, en principio las fuentes, sí, si hubiese más bibliografía secundaria relevante, también es bienvenida por mi parte, pero antes de nada me gustaría leer más textos, me gustaría continuar con el Amadís, en me principio gustaría de las ver. fuentes. Sí. En el texto que está subido, el Amadís de Gaula, que está subido, el PDF, que está subido a la plataforma, además del Amadís de Gaula tienen Palmerín de Inglaterra. Sí. Pero está Tirante el Blanco, está el Caballero Sifar, está, bueno, Esplandián, las Sergas de Esplandián. Se los voy a mandar también para que, si no lo pudieron encontrar, tengan esa lectura. Ya les aviso que son lecturas largas, o sea, que esto es simplemente para hincar el diente y para saber por dónde entrar y frente a qué estamos. Son lecturas como para toda la vida, es decir, lo empiezo, quizá tenga que volver, me va a llevar tiempo, pero bueno, después que enganché de qué se trata, lo empiezo a disfrutar, y lo continúo leyendo el resto de mi vida. Pero voy accediendo al núcleo de mi propio pensamiento y a lo que yo soy, porque estamos frente a un material que me conecta a mundos distintos, desde los celtas hasta los viajes de Colón. Es increíble. Claro, y por eso nada más quería preguntarle a usted, porque ya que conoce los textos, como son tan largos, ¿De qué tratan? si pudiera organizar por orden de preferencias, Sí. los que son más relevantes para el enfoque de este curso, los que son más relevantes para lo que estamos estudiando, para no dar palos de ciego y empezar por uno que quizá esté más desconectado de todo este universo. Sí. Igualmente están muy relacionados entre ellos, porque, por ejemplo, Palmerín de Inglaterra tiene influencia del Amadís de Gaula. O sea que una vez que uno entra a un texto, puede entrar a los otros textos. Pero
vamos a hacer la lista de los capítulos y de cuáles serían los más significativos a los efectos de comprender de qué trata, y no solamente de qué trata, sino cuáles son más interesantes a los efectos de hacer asociaciones productivas para la comprensión de mentalidades y de épocas. Muy bien, gracias. Eso es. Y yo sé que Nacho también tenía preguntas para hacer. Había quedado desde el principio con una pregunta pendiente. Sí, pues era, cambiando un poquito, era sobre el tema del tratamiento, ¿no? De la dama, ¿no? La figura de la dama para el caballero, pero ¿qué significaba? Porque claro, a América emigraban gentes pues de toda condición, ¿no? Bueno, condición pasando por la Casa de Contratación de Sevilla. La mujer, el rol femenino, ¿no? que jugó, digamos, fijándose en ese ideal de la dama del libro de caballerías, ¿no? De la novela caballeresca. Si nos puede hablar un poquito más sobre el rol femenino y la propia mujer, cómo se vería en este universo, ¿no? Porque la mujer también leería esas novelas de caballerías, entiendo. Sí, sí, sí. Y quería ver un poquito la parte femenina, porque la parte masculina sí, sabemos que querían descubrir, en fin, conquistar, poblar nuevos territorios, fundar ciudades, en fin, por ahí esa es mi cuestión. Sí, bueno, en la realidad la mujer participó en la conquista, el poblamiento y la colonización de América con la misma intensidad, ímpetu y ardor que el varón. Para la época, lo que había era una diferencia de roles. Esto es muy importante porque acá también tenemos una forma de pensar distinta. Había una diferencia de roles, pero llegado el momento, la mujer perfectamente podía asumir el rol del varón. Así es que tenemos una almirante de los mares del sur, porque fallece su esposo. Entonces, cuando fallece el esposo y además el hijo no es lo suficientemente competente, la mujer pasa al frente de la expedición, con lo cual tenía que estar preparada para eso. Tenía que haber sido formada de alguna manera en eso, y lo adquiría en su familia. Lo mismo ocurría con los catedráticos. Cuando un catedrático no llegaba a terminar el libro porque moría, lo terminaba la hija, que se supone que estaba al tanto o incluso asumía la cátedra. Es una forma diferente de pensar la relación entre varón y mujer en el Renacimiento, donde hubo mujeres navegantes, catedráticas, gobernadoras, alférez, además de monjas, amas de casa, etc. En la Edad Media, al mismo tiempo, hay un ideal que es el ideal del amor cortés. Y la figura femenina, tal como la entiende la Edad Media, que tampoco excluye la mujer sabia y la mujer inteligente, lectora y escritora. Y teóloga, eso no está excluido. Pero la figura del amor cortés implica que la mujer se concibe como dama porque sostiene una serie de valores, una concepción de ser femenina, de feminidad, y una manera de entender el amor y entender la relación con el caballero. La dama, por ejemplo, está presente cuando se arma un caballero, lo mismo que está presente un religioso. La dama y el religioso son valores de esa sociedad que tienen que ver con la espiritualidad y que tienen que ver con la dulzura en contraposición a la rudeza o la valentía del varón. Esto no significa que la dama no sea audaz y que la dama tampoco conozca lo que es el amor erótico. Están los dos amores, el amor platónico y el amor erótico sensual, que en el Amadís de Gaula aparece claro en la personalidad de Elisena. Elisena es la princesa que era tan virtuosa, pero tan virtuosa, que todo el mundo pensaba que iba para santa, o por lo menos para beata. Pero cuando Elisena ve a Amadís, a Perión, que es su papá,
queda tan impresionada, pero tan impresionada que se sale de sí. Si esa persona tan virtuosa que se contenía tanto, de pronto se sale de sí. Y la dama medieval combinaba esos dos aspectos. Refleja la dulzura, refleja la continencia, refleja la santidad, pero tiene esta otra faceta de erotismo y de todos los recursos y todas las mañas propias del erotismo. Ahora eso, luego, igual que el guerrero tiene su soberbia y sus excesos que lo hacen caer en desgracia, también la dama puede caer en desgracia por eso, en la ficción o en la realidad. En la realidad, con el episodio en Francia en el siglo XIV de los Reyes Malditos, y en el Amadís de Gaula, con el episodio de Elisena, que termina perdiendo la posibilidad de contacto con sus hijos, termina perdiendo a sus hijos en el sentido de que son criados en otras familias, termina perdiendo el contacto con Perión, termina no sabiendo que Amadís es su hijo, por ese pecado de erotismo. Pero la dama como símbolo de virtud está presente en el juramento del caballero, está presente en el armar y ordenar al caballero, y también representa y encarna los valores de la sociedad cristiana. María, Santa María como modelo de virtud, de perfección. En los grabados medievales, lo mismo que en el Amadís de Gaula, cuando se representa un caballero se representa a una dama. En la imagen que hice circular en la presentación de este curso, aparece un torneo. En el torneo, además de estar presentes los caballeros, están presentes las damas. Las damas son las que alientan a los caballeros en ese torneo, y los alientan tirándoles guirnaldas y incluso su parte de su ropa, terminan perdiendo parte de su ropa, digamos, pues se la tiran al caballero. El caballero, para entusiasmarse y motivarse y alentarse a sí mismo en el torneo, llevaba las prendas que le tiraba la dama, se colocaba las prendas que le tiraba la dama para sentirse motivado a enfrentar al adversario. Así que sí, hay una serie de conexiones que no son sencillas de explicar, pero que existen entre el mundo de lo masculino y de lo femenino, y también tenemos que pensar que en la Edad Media, el Renacimiento, se forman las cortes, y que en las cortes surge entonces la moral y la conducta cortesana y de la cortesía del hombre cortés con la dama, que incluye una serie de hábitos y de maneras de comportarse, entre comillas, más civilizadas, que luego pasan al resto de la población y que terminan definiendo las características de una cultura, como por ejemplo comer con cuchillo y tenedor. Cómo debe comportarse alguien en la mesa. Ese tipo de cosas la va definiendo la sociedad de la Edad Media, luego el Renacimiento, a partir de la conducta en las cortes. Y en las cortes se forman los caballeros y se forman las damas. Es decir, hay un aprendizaje a partir de otros caballeros y otras damas de cómo comportarse. Y ahí nos va quedando menos de un minuto. No sé si me dio para responder la pregunta. Habría que agregar a su vez en la ética de las cortes, llamémosle así, indígenas, cuando se produce el mestizaje. Bien. Y se nos fue la tercera sesión. Bueno, esto va a quedar como para hincar el diente y continuar. Viene a ser el objetivo de la vida confidencial. Se está grabando, luego la subo a YouTube, se pueden poner comentarios en YouTube, se pueden poner comentarios en la plataforma, y de tarde vamos a continuar abordando otros aspectos para que tenga una visión más rica antes de leer el material, porque para leerlo con provecho hay que hacer todas estas